una experiencia muy larga, ya de 25 años, acaba en NVIDIA, donde lidera proyectos de inteligencia artificial. Para mí me complace ver que Javier fue estudiante de esta propia universidad, de la Universidad Politécnica de Madrid, ha adquirido un montón de experiencia por ahí y al final toda esa experiencia redunda otra vez en la propia universidad. Parece un orgullo tenerlo por aquí. Pero bueno, es un placer estar con vosotros y espero que os sirva esta sesión y sobre todo penséis en vuestro futuro, ¿no? Yo creo que hoy en día estáis acabando ya la carrera, estáis a punto, muchos de vosotros ya estáis trabajando, y yo creo que es una oportunidad muy grande el que veáis lo que se está haciendo en el mercado, en las diferentes empresas, los clientes, y que sea un foco y una tendencia hacia vosotros el que podáis captar todo esto y aprovecharlo. Yo creo que hoy en día el concepto de inteligencia artificial, estamos hartos de oírlo, yo creo que tenéis que estar hartos de oír inteligencia artificial, no solo en la escuela, en la televisión, en el telediario, todos los días, ¿no? Y el objetivo de esta sesión, lo que quería plasmaros, porque bueno, no puedo cubrir todo eso en una hora, es que veáis a nivel de arquitectura, ¿no? De cómo NVIDIA, que lo siento mucho, no vamos a hablar de juegos, ya sé que a nosotros nos gusta mucho la RTX y van de maravilla, hoy el foco no va a ser el gaming, va a ser inteligencia artificial, no repito. El objetivo va a ser cómo la compañía define una arquitectura de referencia para que esos despliegues de inteligencia artificial sean lo más eficiente posible, lo más rápido posible, porque la velocidad a la que vamos es brutal. Vamos a ver varios ejemplos y yo creo que hay que tener claro que todo lo que hemos comentado antes, lo que voy a contar ahora, el go-to-market, el ir a poner a implementar un caso de uso concreto. En cualquier vertical que os imaginéis, vamos a poder aplicar tecnología que va a romper radicalmente la forma en la que estamos viviendo. Yo creo que eso es lo más importante para vosotros, es decir, va a haber tal cantidad de cosas en el mercado aquí y allá, ¿vale?, que van a hacer falta una cantidad de recursos brutales y sobre todo a nivel local lo estoy viendo. Es decir, hace falta mucha gente en este tipo de entornos, gente que sepa no solo desplegar la parte de arquitectura física, hardware, para montar estos sistemas, sino también toda la parte de programación, aprendizaje de esos sistemas, no hay a nivel local. Entonces, yo creo que es una oportunidad para vosotros muy buena, estéis en un sitio ideal para ello y espero que tengáis suerte también en los próximos años, que seguro que así va a ser. Os he puesto un vídeo para ir calentando motores, solo dura un minuto, ¿sabes? I am a visionary, finding better ways to power our world with the sun and the wind. I am adapting to changing conditions, finding the perfect balance to meet every demand. Revealing unseen problems and sending help where and when it's needed. I am watching over our world, finding invisible dangers before it's too late, safely capturing threats to our climate, and saving lives on land and in the sky. I am even perfecting the next generation of energy for a cleaner, safer future. Powered by NVIDIA, deep learning and clean energy visionaries everywhere. Entonces, bueno, como veis, los casos de uso son brutales. En cualquier cosa, en cualquier sector que os imaginéis, ahí vamos a estar. Rápidamente, ¿dónde venimos, no? NVIDIA no es una compañía de organización, como veis aquí, se fundó en el año 1993. El current CEO, el actual CEO que tenemos, sigue trabajando con nosotros, el fundador, y desde aquel momento el objetivo de la compañía fue acelerar lo que sería el procesamiento de gráficos, ¿no? En aquel momento era todo texto, en aquellos sistemas informáticos, y el objetivo de la compañía fue intentar cambiar la forma de interactuar con esa máquina, ¿no?, que era muy tediosa a la hora de trabajar el día a día. Surgió la GPU en el año 99 para acelerar gráficos simplemente, posteriormente surgió el hecho de, oye, estos gráficos para el tema de gaming, la oportunidad de negocio es brutal, pues adelante, lo metemos en el mundo de gaming, de gamers, y como sabéis ahí somos líderes con soluciones totalmente diferenciales en el sector, ¿no?
Y en los últimos años, el hecho de nuestro CEO, nuestro gran visionario, dijo, oye, viendo los representantes de la proponente, los sistemas de inteligencia artificial se basan en unas características muy concretas a la hora de hacer cálculos matemáticos, el cual la GPU era ideal. Cada GPU tenía miles de cores, tiene miles de cores, que puede hacer tareas muy rápidas y de forma muy paralela, para acelerar lo que son los procesamientos, el procesamiento de esos entrenamientos de esos modelos, ¿no? La compañía, el CEO y todo el equipo técnico lo descubrieron, lo empezaron a aplicar y se observaron unas ventajas, unos incrementos brutales a la hora de ejecutar esa tecnología, ¿no? Entonces, a partir de ahí, nos metimos a fondo en inteligencia artificial y ahora mismo somos la compañía líder que permite hacer cosas como conocéis muy bien, estoy convencido, que es ChatGPT, por ejemplo. ChatGPT hoy en día no sería factible si NVIDIA no tuviera la tecnología que voy a explicar en esta ponencia. Además de la inteligencia artificial, seguimos avanzando en tecnologías mucho más innovadoras, como pueden ser los proyectos de gemelos digitales, es decir, el metaverso. Eso que también estáis oyendo mucho, ¿no? ¿Cómo es posible hacer un sistema donde a nivel virtual podamos colaborar, podamos hacer cosas, ¿no? Pues la compañía también, gracias a la GPU, estamos empezando en ese tipo de sistemas y en hacer gemelos digitales. Por ejemplo, una empresa, desde una factoría de coches, por ejemplo, BMW o esa de Europa, pueda acelerar y mejorar los procesos de fabricación de ese sistema, ¿no? Entonces, bueno, vamos a dar un repaso rápido de todo esto. ¿Por qué estamos aquí? Bueno, pues yo creo que si veis la foto de vuestra página web, lo que sería el máster, pues todas esas áreas, todas vais a tener sistema de inteligencia artificial. Es decir, tenéis que tener una mínima base para poder aprovecharos de las tecnologías de inteligencia artificial y de poder aplicar en vuestro día a día para vuestros clientes todas estas soluciones, ¿no? No voy a entrar en detalle ni explicar lo que es inteligencia artificial y el concepto de deep learning o el concepto de inteligencia artificial generativa, que es donde también va a poner mucho foco, ¿no? Lo más importante es que intentamos simular el funcionamiento de nuestro cerebro y estamos trabajando para tener nuestro cerebro totalmente virtualizado, ¿no? Es decir, tener un sistema que sea capaz de pensar y de actuar con la misma lógica que piensan los humanos. Todo esto ha sido debido y se ha acelerado gracias a la invención de la GPU y aplicar, como dije antes, la GPU en proyectos de clasificación de imágenes, detección de objetos, localización, entornos de conducción automática, temas sanitarios, temas de procesamiento de lenguaje natural. Todas estas áreas utilizan la misma filosofía, redes neuronales. Redes neuronales que inicialmente teníamos que entrenar con un alto coste computacional, ¿vale? Y hoy en día nos damos otro salto más que las vamos a tener que entrenar, pero se van a entrenar de forma automática, de forma no supervisada. No vamos a tener que hacer una serie de trabajo muy tedioso para preparar ese entrenamiento como se hacía en otro tipo de modelos, sino que con la nueva generación de inteligencia artificial generativa, el propio sistema es capaz de aprender de esa cantidad brutal de datos que tenemos en Internet, que tenemos en 1000 sitios, y ser capaz de actuar y que le podamos decir a la máquina, oye, quiero que me pintes un coche, un edificio, un árbol, cualquier cosa en nuestro día a día, en cualquier área de la industria, ¿no? Como veis aquí, ¿por qué es todo esto? ¿No? Esto es muy rápido, como dice. ¿Sabéis cuánto tiempo ha tardado ChatGPT en tener 100.000 usuarios? Solo 2 meses. Solo 2 meses en alcanzar 100.000 usuarios a nivel de uso. WhatsApp, 49 meses. Es decir, todo va súper rápido, cada vez mucho más. Esto implica o impacta mucho en la forma de trabajar. Para que ChatGPT pueda correr, lo vais a ver luego, implica una cantidad de sistemas, unos centros de datos muy potentes, unos requerimientos de potencia muy potentes que está impactando también bastante. Entonces vamos a tener que hacer diseños de nuevas arquitecturas lo más eficiente posible. Estamos consumiendo hoy el 2% del consumo de corriente de potencia eléctrica a nivel mundial en los data centers. El 2% es una bestialidad. Y se espera que para 2030 suba un 5% de consumo de potencia eléctrica. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Si seguimos con las arquitecturas tradicionales, todo esto no será factible. Vamos a aplicar dos tácticas. Por un lado, vamos a tener que acelerar los sistemas informáticos, con muchos sistemas. La ponente habla de FPGA. Lógicamente, NVIDIA va a explicar cómo la GPU acelera. Toda esa aceleración. No solo en el hardware, también en el software, en toda la capa de esa aplicación, a diferentes niveles, vamos a tener que acelerar todo lo posible esos sistemas. Y vamos a hablar de la inteligencia artificial generativa. Estas dos patas van a ser los pilares de la presentación y básicamente se resumen en esto, ¿no? Vamos a pasar de una arquitectura secuencial, pesada, lenta, que sería la CPU de vuestra casa, vuestro PC, una CPU,
se va haciendo las tareas una a una, como sabéis, en las prácticas que habéis hecho en el de programación, vamos a pasar a un mundo totalmente paralelo. Vamos a paralelizar todo lo posible, porque cuanto más paralicemos, mucho más rápido va a ser. Y en esa arquitectura que explico ante el anterior ponente, de lo que sería la red neuronal, todos son procesamientos paralelos, matrices brutales de datos, topologías de datos ingentes, que hay que calcular, hacer miles de cálculos, trasiego de datos de una forma increíble, ¿no? Como veis aquí, decíamos, vamos a acelerar en la parte de hardware con diferentes sistemas, en la red, en la CPU, en la GPU, pero también en el sistema operativo, en librería de aceleración y en la propia aplicación. Son los diferentes puntos donde tenemos que incluir todo lo posible, lo máximo, para poder optimizar la ejecución de estos sistemas. ¿Por qué ocurre esto? Conocí la famosa ley de Moore. La ley de Moore lo que viene a decir es, cada 2 años duplico la capacidad de cómputo de los sistemas. Esa ley actualmente no es factible para poder crecer y seguir avanzando en esta arquitectura. En los últimos 3 años, perdón, en los últimos 7 años, la capacidad de cómputo basada en CPU solo se ha multiplicado por 3. Si comparamos cómo se ha multiplicado en los últimos 7 años utilizando tecnología como GPU, hemos multiplicado la capacidad de cómputo por 470 veces. Entonces, pensad la capacidad que esto nos da. Como ejemplo, no solo a nivel de competencia arquitectura tradicional, la propia compañía, cada 2 años estamos sacando nuevos productos que multiplican por n la capacidad de procesamiento anterior. Lo veis a la derecha. Un gran modelo de procesamiento de lenguaje natural, lo que llaman Large Language Model, que tiene millones de parámetros de entrada. En la familia anterior de GPUs tardábamos unos 4 semanas, un mes, ¿vale? De un mes, con la nueva tecnología H100 que tiene NVIDIA actualmente, llegamos a entrenar ese modelo en tan solo una semana. Fijaros la reducción de tiempo y las implicaciones que eso conlleva, es decir, de tener millones de datos capaces de tragármelos y en una semana aprender toda la información y saber reaccionar ante preguntas del usuario en un momento determinado. Como digo, ¿qué hace NVIDIA? Por un lado tenemos la GPU, de gráficos, gamers, hay inteligencia artificial para acelerar la ejecución de las redes neuronales. Las redes neuronales son muchos nodos, millones de nodos, que hacen cada uno de ellos unas tareas matemáticas que se explicó antes, muy sencillas. Cada GPU tiene miles de cores que van a simular la ejecución de esa neurona en ese modelo de gran capacidad, ¿no? Tenemos varios modelos, Hopper la última, vamos a sacar nuevas familias para el año que viene. La propia CPU, NVIDIA no era un fabricante de CPU, conocéis a Intel, conocéis a AMD, como los principales fabricantes de CPU del mercado. NVIDIA acaba de meterse en este mundo también con tecnología ARM. ¿Conocéis ARM? Pues darle un vistazo también, perfecto, voy a decir que sí. ARM es una arquitectura de CPU totalmente abierta, de código abierto, donde los fabricantes pueden desarrollar sus propios procesadores. Pues NVIDIA ha sacado la familia Grace, que es la nueva CPU de NVIDIA, que va a complementar toda esta filosofía. Y una nueva invención, lo que llamamos la Data Processing Unit, la DPU. La DPU permite acelerar todo lo que sería la entrada-salida, vamos a ver que es muy importante, en la transferencia de datos en esa arquitectura de miles de servidores que se interconectan para poder entrenar esos modelos de inteligencia artificial. Como ejemplo, la joya de la corona se llama NVIDIA H100, es una GPU que está diseñada en tecnología de 4 nanómetros, lo más avanzado que hoy en día en el mercado, y tiene, para que os hagáis una idea, 80 millones de transistores. Es una bestialidad y es uno de los chips más complejos que hoy en día en el mercado. Y esta tecnología tiene miles de cores internamente que son capaces de ejecutar todo lo que estamos hablando. Sobre esta base, que sería la GPU, implementamos un servidor que se llama DGX H100, que es un servidor con 8 GPUs que se interconectan entre ellas con una velocidad muy grande gracias a tecnología como puede ser el NVLink. Y sobre esos sistemas interconectamos todos ellos para montar lo que llamamos el SuperPod, que es esa arquitectura de referencia que vais a ver filas de racks en un centro de datos, los cuales están trabajando como una entidad única, un supercomputador para entrenamiento, ejecución, inferencia y análisis de datos de este tipo de proyectos. Adicionalmente tenéis la familia Grace Hopper o Grace, como decía antes, que es básicamente la CPU y la GPU totalmente integrada. Innovación importante en este área. Como sabéis, las arquitecturas típicas que conocéis, tenemos un bus PCI, tenemos la entrada-salida, tenemos la CPU como corazón del servidor y tenemos la memoria del sistema. En esta arquitectura vamos a tener procesadores ARM, cores ARM, y la memoria
compartida entre la GPU y la CPU, es decir, todo el procesamiento donde hoy en día la CPU es encargada de hacer múltiples copias para mover los datos entre las diferentes unidades del servidor, con esta tecnología van a compartir un área de memoria totalmente compartida entre la GPU y la CPU. Eso es brutal desde el punto de vista de ejecución de aplicaciones y de entrenamiento y aplicación de esta tecnología. Como digo, pensar, concepto 1, aceleración, que no se olvide, aceleración. Concepto 2, Generative AI, inteligencia artificial generativa. Como veis ahí, son olas. Empezamos con el PC, el mundo Internet, el mundo cloud, el mundo móvil, y entramos en una nueva era que es la inteligencia artificial. Es lo que llamamos el iPhone moment, el momento del iPhone, de la inteligencia artificial o de NVIDIA, lo que dice nuestro gran jefe. Y el objetivo de todo esto es que se aplique a los usuarios. En toda aplicación, en todo servicio, vamos a tener una serie de módulos, de componentes que van a servir para mejorar nuestro día a día. También vemos el lado oscuro. Se utiliza también para muchas cosas que no son las ideales, ¿no? para la sociedad. Pero vamos a ver unos cambios radicales en la forma de trabajar, en la forma de actuar, en la forma de socializar en muchas de nuestras áreas. Todo esto se basa en dos conceptos. Por un lado, la inteligencia artificial generativa es multipropósito, ¿vale? Es multimodal. ¿Qué significa esto? Que yo ahora cuando interactuaba con un ordenador lo hacía por el teclado, el ratón, la pantalla. Le daba señales, le daba instrucciones y me ejecutaba lo que fuera, ¿no? A partir de ahora vamos a introducir texto, me va a generar imágenes. Voy a introducir imágenes y me van a salir señales de audio, de texto, de vídeo. Cualquier tipo de modelo va a ser capaz de ejecutarse en estos sistemas, ¿no? Todo esto es gracias a la invención por parte de Google del concepto de Transformers, ¿vale? El concepto de Transformers no son los Transformers que siempre conocéis, sino que son una nueva arquitectura de aprendizaje no supervisado para poder hacer inteligencia artificial generativa, ¿de acuerdo? Los Transformers, junto con el concepto de prompts, el concepto de guiar al sistema en aquellas cosas que a ti te interesan, es decir, las máquinas son tontas a priori o aprenden cosas que a lo mejor a ti no te gustan. Tú le tienes que introducir determinadas señales, determinadas instrucciones para que te dé lo que realmente tienes. Con todo esto conseguimos montar este tipo de soluciones, ¿no? Para que me sigáis, por un lado tenemos la inteligencia artificial predictiva, es decir, donde hay una serie de muchos datos que hay que entrenar a ese modelo, que un data scientist lo analiza, lo gestiona y genera un procedimiento, un modelo predictivo que me da un resultado del que yo quiero, ¿vale? Y por otro lado tenemos la generativa. La generativa ya es cambiar radicalmente cómo trabajar con las máquinas y me van a dar un diferencial, un valor añadido en ese día a día. Y como veis ahí el volumen de negocio que hay asociado es pero muy grande, ¿no? Y aplica a cualquier vertical, a cualquier entorno que os podéis imaginar. Todo esto gracias a lo que se llama Large Language Model, es decir, van a ser modelos muy grandes, de millones, trillones, se habla ya de entradas, de entradas son modelos que me van a dar una salida, el ChatGPT mejorado, ¿vale? Imaginaros de esa forma, ¿no? Como veis aquí, en un entorno tradicional, pues he programado un sistema donde me detecta los empleados, la ubicación, o lo que sea, ¿no? El entorno de Generative AI, lo que vamos a hacer es, alguien va a decir, quiero que me diga dónde están mis trabajadores. Quiero, si hay un trabajador que se encuentra mal, me avises. Si hay un incidente, un accidente en un determinado en la cámara X, reacciona. Es decir, vamos a interactuar, vamos a ser mucho más finos en lo que sería la ejecución de los modelos, ¿no? Muy útil, como veis, aplicación multidisciplinar en muchas áreas y, como digo, a fecha de hoy, mucho que trabajar para optimizar el cómo se usa y evitar muchos de los problemas que se están encontrando de privacidad, de coste, opciones, rendimiento, compliance, cómo compartir información, si tengo información privada mía que nadie se entere o que pueda ser utilizada por otros. Entonces son áreas donde se está trabajando muy activamente y en los próximos años vais a ver cómo avanza, ¿no? Objetivo de todo esto. Y por cojo un poco de agua. Vamos a desplegar el concepto de factoría de inteligencia artificial. Concepto de fábrica, una fábrica de coches, pero vamos a ver el concepto de fábrica de inteligencia artificial. Y vamos a cubrir las tres patas fundamentales de cualquier proyecto de inteligencia artificial. Por un lado es la parte inicial de análisis de datos. Tengo que capturar datos, tengo que procesarlos, tengo que poner en un formato concreto, tengo que trabajar para pasar toda esa información al siguiente nivel, que sería el entrenamiento de esos modelos.
voy a tragarme esos datos y voy a entrenar la máquina para que, de una forma eficiente, me dé los resultados que yo quiero que me dé. ¿De acuerdo? El entrenamiento del fine tuning es ajustarlo a nuestra necesidad, como digo, para posteriormente pasarlo a la tarea, a la siguiente fase, que es la fase de despliegue o inferencia. La inferencia es la capacidad de una máquina de que tú la metas un dato X, donde la máquina nunca lo había visto, y te va a dar una salida en base a lo que tú le pidas. Eso sería la panacea, ¿no? Es decir, yo quiero que la máquina sea como una persona, estoy hablando con una persona. Pues ese tipo de cosas ya hoy se están consiguiendo, ¿no? A nivel de cómputo, a nivel de características, lo más gordo lo tenemos en la parte de training, ¿vale? En la fase de training donde se requiere mayor capacidad de cómputo a fecha de hoy, pero ya nos están llegando señales de que debido al despliegue masivo de modelos en miles de usuarios, millones de usuarios alrededor del mundo, hay ciertas empresas que ya en la parte de inferencia requieren desarrollar sistemas mucho más complejos y de mayor envergadura que la propia fase de training. Entonces, pensar cómo va esto evolucionando y a la velocidad en la que eso lleva, ¿no? Problemas. Por un lado, tener arquitecturas a nivel de cómputo capaces de darme lo que yo necesito. Todo va a ser poco, ¿vale? 2. Herramientas que me simplifiquen la gestión tan complicada de miles de servidores interconectados trabajando como uno solo. 3. Expertos. Muy pocos expertos a nivel general. Y 3. El coste. Lógicamente hay que ajustar al máximo los costes, ¿no? ¿Qué hace NVIDIA? Facilitar al máximo, es decir, democratizar el uso de inteligencia artificial. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con una plataforma end-to-end que cubre hardware, servicios, software, todo para que los clientes sepan y podáis desarrollar vuestros servicios de una forma lo más eficiente posible. La parte de hardware, como digo, CPU, GPU, todo aceleración por hardware, que es lo más eficiente. Pasamos a una parte de sistema, de software de sistema para acelerar la entrada-salida, la gestión del entorno, librerías como CUDA, que es la base de la programación paralela, como sabéis, y sobre eso, lo más importante, lo que sería como el sistema operativo de la inteligencia artificial. Aquí hablamos de AI Enterprise, NVIDIA Inteligencia Artificial Enterprise, y de NVIDIA Omniverse, que va a ser la plataforma de definición de ejemplos digitales. Sobre ese sistema operativo, entre comillas, de inteligencia artificial, vamos a definir las diferentes frameworks. Esos frameworks van a ser casos de uso concretos para sanidad, para robótica, para automoción, para ciberseguridad, para conducción automática, para procesamiento de lenguaje natural. Todo eso lo que ha hecho NVIDIA de forma a nivel de código abierto, cualquiera de vosotros os los podéis descargar, modelos preentrenados para poder trabajar en proyectos de este estilo. Lo único que habrá que hacer es ajustar con datos propios de vuestra empresa, de vuestro entorno, para que ese modelo se ajuste a ese entorno concreto. Vamos a ver algún ejemplo en particular. Y luego, encima de esto, tenemos lo que llamamos AI Foundations, que ya sería servicios de procesamientos de lenguaje, de inteligencia artificial generativa, por ejemplo, para procesar cualquier tipo de idioma, para aplicarlo a temas de biotecnología o para procesamiento de imágenes en 3D. Es decir, un servicio, en mi caso se llama, que tú digas a la máquina, quiero que me dibujes un edificio con una fachada que tenga rosas. ¡Pum! Y automáticamente a ese arquitecto potencial le va a salir todo realizado en cuestión de microsegundos. ¿Todo esto cómo funciona? Hay sistemas de código abierto, modelos que ya gente como Facebook, Amazon, Google desarrollan. ChatGPT, ¿en qué se basa? En GPT. Otros como Llama, hay muchos que en la sociedad investigadora están surgiendo. Lo que se hace con todo esto es, yo cojo ese modelo que está preentrenado, es decir, la información es muy generalista, lo que voy a hacer es enchufar, como decía antes, mis datos y lo voy a preentrenar, a reentrenar con toda la información que yo tenga disponible. Se va a customizar, ¿de acuerdo? Y se va a volver a ejecutar. Según se está ejecutando, voy a retroalimentar todo el sistema. Es decir, voy a aprovecharme de la información que estoy generando, ¿de acuerdo?, para seguir entrenando a ese sistema. ¿Dónde lo voy a hacer? Lo voy a hacer en sistemas propios, en entorno cloud, en cualquier plataforma, dependiendo de la envergadura del proyecto, ¿no? Y sobre todo a nivel de países, lo que llaman aquí el Sovereign Foundation Model, es que cada país, a nivel
de gobierno tenga un modelo propio para dar servicio a los ciudadanos. Yo no quiero que alguien en China esté viendo lo que a nivel local ese sistema está entrenado y cómo trabaja y qué tipo de información está manejando, ¿no? Entonces, la oportunidad que tenéis aquí es muy grande. Aplicaciones que requieren de inteligencia artificial. Por un lado, hay que entrenar en grandes centros de datos todos esos modelos, y por otro lado vamos a ejecutar en la inferencia esos modelos de datos. Esa ejecución va a ser, o en ese centro de datos, si el servicio es masivo, o como decíamos antes, si resulta que requiere de entornos encontrados, vamos a tener sistemas ajustándose a esos modelos o a esos dispositivos que están moviéndose por diferentes áreas, coches, aviones, robots en general, ¿no? Entonces yo creo que aquí tenéis que daros cuenta de cómo podéis orientaros y atacar el mercado, ¿no? Esto es una arquitectura, tampoco voy a perder mucho tiempo en ello. Esto es un ejemplo a nivel local en el que hemos trabajado, donde hemos interconectado unos 31 nodos de sistemas DGX H100 sobre una red de backend que va a facilitar el trasiego de datos entre cualquier GPU de un nodo a cualquier GPU de otro. Va a ir la información fluyendo prácticamente sin cuellos de botella. ¿Para qué? Para que no haya retrasos en esos procesos de entrenamiento. Sobre eso hay una red de gestión, hay una red de gestión BAM, hay una red de almacenamiento, un sistema de almacenamiento de datos prestaciones también. Pues todo esto es lo que sería esa arquitectura de referencia a nivel local. Claro, a nivel local. Pensad lo que tiene Facebook. Esto es un ejemplo. 6080 GPUs a 100. Cientos de nodos interconectados en un centro de datos de una forma, como veis ahí, masiva, pero siguiendo la misma filosofía. O, por ejemplo, en Azure, la gente de OpenAI, para entrenar ChatGPT, lo hizo con 10.000 GPUs V100 de NVIDIA. Todo eso interconectado en N servidores, por encima de ello corriendo toda la plataforma software que os he comentado antes. Además de todo esto, han vuelto a hacer inversiones para utilizar la nueva generación de GPU H100, que es también diferencial respecto a lo que ya hay. Y localmente tenemos el supercomputador de Barcelona, el Mare Nostrum 5, que incluye 4.500 GPUs H100 de última generación, exactamente igual, con la misma filosofía, con la misma topología, ¿vale?, de despliegue. Potencia. Oye, la GPU de NVIDIA consume mucho, etc. Vamos a comparar, por ejemplo, la ejecución, el entrenamiento de un Large Language Model, un único modelo, en un sistema que cuesta $10 millones. Vamos a utilizar 950 CPUs, servidores tradicionales, ¿vale?, y un consumo de 11 gigavatios hora, ¿vale? Para hacer lo mismo, si veis arriba, por la misma cantidad de dinero, con 48 servidores basados en GPU, vamos a gastar 3,2 gigavatios hora y vamos a ser capaces de entrenar 44 modelos. Entonces, esto es brutal, ¿no? Es decir, no hay que mirar al dispositivo solo, tenemos que tener una visión de data center, de la entidad, de la arquitectura completa. No hay que pensar solo que esto es muy caro, esto consume mucho, esto requiere X, sí, no. Hay que ver esa arquitectura completa, y aquí se dice muy claramente, esto lo explico nuestro CEO en el evento en Computex hace unos meses, y es brutal el mensaje. Es decir, soy capaz de introducir una capacidad de cómputo nunca vista para que mi gente, mis clientes, sean capaces de poner en práctica ChatGPT o cualquier cosa que os imaginéis, ¿de acuerdo? La diferencia para un único lenguaje Large Language Model, $400 costará en NVIDIA, con 2 GPUs, 2 servidores basados en GPU, y gastando 0,13 gigavatios hora. Bueno, como veis aquí, eficiencia, comparando no solo las arquitecturas tradicionales, NVIDIA contra NVIDIA, anterior generación, esta generación. Para hacer lo mismo necesitaremos 320 servidores basados en la A100. Para hacer lo mismo, con 64 sería suficiente. El cambio sustancial es que en 2 años la compañía ha sido capaz de hacer exactamente eso. Imaginaros lo que ofrece en capacidad de cómputo. O, por ejemplo, que la propia compañía haya anunciado hacer un digital twin, un ejemplo digital de la Tierra, lo que llamamos el VR2. Con esto, imaginar temas de desastres naturales, temas de cambio climático, que es lo más importante, ¿no? Vamos a saber simularlo y, por ejemplo, como veis abajo, hoy en día la simulación a nivel de tormentas, por ejemplo, el sistema meteorológico, la IAMET, le cuesta mucho no detectar que hay una tormenta en tal sitio.
vamos a llegar a una resolución de 2 kilómetros con este tipo de soluciones. Perdonad, sí, de 2 kilómetros. Cuando hoy tenemos un área de ataque de 25 kilómetros. Seguimos avanzando y pongo una foto del último anuncio, ¿no? La nueva arquitectura se llama Grace Copper, como dije, mezcla la GPU H100 con la CPU basada en ARM. Y compañías como Google, Meta y Microsoft están ya trabajando con nosotros, ¿vale?, para ofrecer este tipo de arquitectura. ¿Vale? ¿Alguna pregunta en este punto? Sí. Una pregunta. A ver, yo trabajo en la generación sintética de datos médicos para enfermedades raras, además. Primero, tener un dataset ahí es muy complicado y luego, bueno, pues temas legales en cada hospital. Los protocolos para federación. ¿Son abiertos los que tenéis? Sí, sí. Nosotros tenemos una plataforma clara, por Scan, que permite capturar, imaginaros, de hecho a nivel local en España ocurre, tenemos 17 comunidades con 17 sistemas sanitarios diferentes, con diferentes sistemas cada uno de ellos. Entonces, ¿cómo puedo hacer que un médico que esté en Barcelona o en Madrid sea capaz de hacer un sistema que sea entrenado no solo por los datos de Barcelona, de Cataluña o de Madrid, ¿de acuerdo?, sino que coja todo lo que es el país al completo? Entonces, ahí lo que se hace es un sistema federado, es decir, yo puedo capturar toda la información más importante para entrenar el modelo, ¿de acuerdo?, extrayendo la información confidencial que no puede ser compartida, lógicamente, pero que permita ser ese modelo mucho más eficiente, ¿de acuerdo? Entonces, este modelo, claro, está abierto, ¿vale?, lo puedes descargar y se puede trabajar perfectamente y se está trabajando, hay muchas empresas trabajando muy bien. Todo es abierto, el código es abierto, lo que cuesta es la GPU, la infraestructura física, y luego a nivel de, si vas a un entorno ya más comercial, hay licencias asociadas a tener soporte de NVIDIA para poder, sobre todo, NVIDIA tiene un supercomputador que es capaz de todos estos modelos que lo publicamos a nivel, o los preentrenamos a nivel general, si pagas ese soporte, llegas a un nivel de ajuste, de entrenamiento mucho más fino. Y el tema de la distribución de modelos, ya no propietarios, sino modelos desarrollados por ejemplo. A ver, nosotros usamos frameworks abiertos, Flower, Tensor, más, PyTorch. que van sobre Python. Nosotros, nuestra tecnología se basa en eso, es decir, todo nuestro código es código abierto, no es nada propietario del NVIDIA. Lo único que digo, paquetizamos para facilitar que, por ejemplo, tú tengas un modelo preentrenado de detección de un, no sé, ¿qué me ocurre? Detección de cáncer de pulmón, ¿vale? Pues tú tienes una serie de modelos ya preentrenados, y lo que vas a hacer es utilizar todas tus imágenes en tu área de ejecución y optimizarlo mucho más, ¿no? Todo eso es abierto. Entonces, como digo, tenemos la parte de inteligencia artificial, de inteligencia generativa, y ahora vamos al género digital. Vamos a implementar el metaverso, vamos a implementar géneros digitales uniendo ambas áreas. Es decir, no me voy a dedicar a diseñar 3D, arquitecturas gráficas hiperrealistas, sino que lo que vamos a hacer es introducir, por ejemplo, el funcionamiento que si cojo este móvil en mi entorno virtual y lo suelto, cómo se comportaría a nivel físico esa caída. Es decir, voy a introducir lo que son las físicas en el entorno virtual, ¿no?, y muchas cosas más. Todo esto lo hacemos con Omniverse, o por ejemplo, vamos a coger, generando, no en el caso médico, lógicamente, o sí se podría hacer, generar datos sintéticos en un entorno virtual para entrenar robots. Es decir, imaginaos que supone entrenar un robot en producción, tener que fabricarlo primero, programarlo, empezar a hacer pruebas con él, eso supone un coste brutal para las empresas. Si yo tengo un género digital, ¿vale?, genero datos de sensores de forma virtual y entreno ese robot con esa información, imaginar la cantidad de dinero que me puedo ahorrar en ese tipo de proyectos. Pues eso lo hacemos junto con NVIDIA AI y con NVIDIA Omniverse de una forma muy clara, ¿no? Y montamos la Factory Digital Twin, una fábrica de desarrollo de sistemas de 3D, ¿vale?, para muchas áreas de trabajo. Básicamente, quieto, lo que vamos a hacer es integrarnos con herramientas de diseño en 3D, líderes del mercado. Seguro que conocéis el Unreal, en la parte de gaming, de Unify, Maya, etcétera, que lo que va a hacer este sistema es definir una estructura de representación de escenas, se llama USB, que lo ha utilizado Pixar en sus películas. Va a capturar toda esa información y va a tener un repositorio central donde múltiples ingenieros van a trabajar de forma paralela en ese proyecto, sin tener que esperar. Por ejemplo, yo tengo que hacer
una mesa, tengo que esperar al que termine de la mesa para yo poder seguir trabajando para poner la botella de agua encima de la mesa, ¿no? Aquí todo va a ser una colaboración paralela y totalmente integrada, ¿no? Como dije, lo vamos a utilizar en entornos robótica para entrenar los robots o, por ejemplo, para que BMW pueda... A ver si suena mejor. Todo esto al final, ¿en qué se basa? Escalabilidad, entornos scale out. Yo tengo que crecer y no sé dónde voy a llegar para acabar. Siempre voy a tener que crecer de forma horizontal para que todo eso se vea como un único sistema, ¿vale? En base a esto,
Veamos cómo se ejecuta, muy rápido, porque esto es un poco más técnico. Vamos a tener una red neuronal que la puedo ejecutar en una GPU. Todo es muy sencillo, lo ejecuto y ya está. En base a los errores que se cometen, ajusto los parámetros y al seguir entrenando hasta que el nivel de fiabilidad que me dé esa red neuronal sea la deseada, ¿no? Sigo creciendo, meto dos GPUs, ejecuto el modelo en una, ejecuto el modelo en otra, las junto el resultado y la optimizo las dos para que me dé el resultado que yo quiera. El modelo, miles de datos, ¿vale? Lo que llama aquí paralelismo, data parallelism, distribuyo el modelo entre diferentes GPUs y vuelvo a interconectar el resultado de cada una. Entorno de pipeline, paralelismo de nivel de pipeline, los diferentes niveles los ejecuto en diferentes GPUs y los vuelvo a unir para optimizar el valor de esos parámetros, ¿de acuerdo? O la parte de ejecución de cálculo, lo que se llama el cálculo de matrices, de tensor que tenemos en el entorno, ¿no? En un entorno muy grande, imaginar lo que esto supone para millones, billones o trillones ya de parámetros en un número determinado, ¿no? Entonces hace falta una capacidad de cómputo brutal y bestial para poder funcionar y hacer que eso vaya como se espera, ¿no? Entonces, simplemente ejemplo, reflexión a bajo nivel vuestra, a nivel informático. Yo tengo un modelo que tengo que ejecutar en infraestructura física. Voy a pensar qué infraestructura física tengo a nivel de GPUs y luego se va a ejecutar de la forma más eficiente en todos los sistemas y en detalle en cada una de las partes que yo tengo en mi arquitectura, ¿no? Entonces son cosas muy, muy técnicas, pero bueno, para que veáis aquí tenemos la parte de modelo preentrenado que me llega del mundo de sistemas abiertos, generalista, lo traigo a mi casa, lo ejecuto, cojo mis datos, ajusto con mis datos, lo vuelvo a reentrenar, empiezo a customizar y empiezo a dar resultados esperados para mi entorno, ¿no? Esto lo hacemos con lo que llamamos NEMO Frameworks, para procesamiento de lenguaje LLMs. Luego utilizamos Word Rails para que el modelo me meta cortes y se dedique solo a lo que yo quiero que se dedique, no me incluya otro tipo de áreas de parámetros y empiezo a ejecutar de forma masiva el modelo. Y esta es la diferencia. Si tú preguntas a GPT, dime qué es la parte amarilla de un huevo, pues te responde eso, ¿vale? Sin embargo, yo, si soy un nutricionista, pues quiero que me responda algo relacionado con la nutrición. Si soy un médico prenatal, pues quiero que me responda algo a nivel prenatal. O si soy un cocinero, pues quiero que me responda lo que es esa información concreta para el caso de uso concreto que yo necesito. Y este es un ejemplo muy claro que sirve para entender cómo funciona todo esto, ¿no? ¿Una pregunta? Ya por curiosidad, cuando compras GPU y demás, normalmente pues te vienen con las descripciones algún tipo de arquitectura y te dice arquitectura optimizada para juegos, para gaming, o arquitectura optimizada para la interacción. O por ejemplo para la parte de paciente, para la parte de gamer, para la parte de visualización, para la parte, por ejemplo, de robótica. ¿Qué tanta es la diferencia de cada una? Luego por disponibilidad, por ejemplo, hay una... Pues que no me hables. Pero bueno, a nivel arquitectura... Lo más importante de todo es que la arquitectura es la misma, es decir, lo que se ejecuta en una GPU, una Jetson, que es la arquitectura para entornos distribuidos, similar a las FPGAs. Y la FPGA puede ser para ejecutar un modelo que no requiera muchas entradas, ¿vale? Y tú programas esa FPGA como hemos comentado antes, pero a lo mejor si es un entorno, imaginaos un coche, con el LIDAR, el radar, sensores por todos lados, que lo tienes que hacer en microsegundos. A lo mejor necesitas una GPU con muchos parámetros de entrada para poder ejecutar ese modelo, ¿no? Entonces, lo más importante es, toda la familia de NVIDIA sigue la misma filosofía, el mismo software de desarrollo, el mismo framework, ¿vale? Y lo único que tienes que ajustar tú, dependiendo del uso, ver las especificaciones y seleccionar cuál es la que más te interese, ¿no? Básicamente tienes RTX, entorno gráfico, y la parte de A100, H100 para la parte de cómputo. Y Jetson para la parte de sistemas encontrados. Autónomo, coches autónomos y robótica. ¿Se podría decir que NVIDIA está ahora mismo en una posición similar a la que tuvo Google en cuanto a software en los finales de los 90? Yo creo que ahora mismo NVIDIA está en una posición donde tiene la capacidad de estar ahí 5 o más años delante de cualquier competencia existente. Es decir, gracias a las decisiones tomadas por NVIDIA en este tipo de tecnología, ha sido posible que todo esto que estamos hablando sea posible. Si no, sería imposible hacerlo. No había tecnología posible en el mercado
Porque la teoría de la inteligencia artificial llevamos desde el año 1970 o 50 con ella, ¿vale? No podemos avanzar porque a nivel físico no tenemos capacidad de cómputo para entrenar esos modelos. Hoy en día la capacidad de NVIDIA permite que avancemos a esa velocidad y básicamente somos la única capaz de poder hacer este tipo de proyectos. Porque es una ventaja muy grande que si se aprovecha bien, puedes seguir... Claro, pero esto corre muy rápido, es decir, hoy estamos hablando de estos, viene la ola del quantum computing de aquí a nada, es decir, al final es adaptación. No sé si habéis dado cuenta, no lo he dicho, una de las capacidades que tiene NVIDIA es simular el funcionamiento de un entorno de un ordenador cuántico. En una librería, un framework se llama QQuantum, que permite hoy en día, donde no hay ordenadores cuánticos, porque no es posible, donde se está investigando en ello, pero los investigadores pueden ejecutar tareas o programar como si estuvieran delante de un ordenador cuántico y con este tipo de arquitecturas dar el resultado esperado como fuera en la máquina cuántica. La siguiente pregunta es ¿cómo queda la computación cuántica frente a todo esto que todo lo estáis ofreciendo? Y más sabiendo que ha habido unos investigadores hace poco que han mejorado algoritmos que han hecho que fuera más rápida la computación en entornos de este tipo que la computación cuántica. A ver, la computación cuántica ofrece una ventaja brutal a nivel de cómputo como tal, es decir, multiplica por n la capacidad y hace, por ejemplo, que algoritmos de seguridad de encriptación que hoy en día no son corrompibles, la cuántica va a ser posible que se pasen por encima de ellos, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Es decir, a nivel práctico, ¿es posible implementar una arquitectura cuántica hoy? No. No hay ordenador cuántico eficiente, comercial que se pueda desplegar para el caso de uso concreto. Todo es investigación. Y es bueno que exista la investigación y se siga avanzando en esas áreas, ¿no? ¿Qué digo yo? Y esto muchos otros mensajes a nivel local. ¿Ves una carencia donde estamos en la arquitectura tradicional? Estamos hablando mucho de la arquitectura cuántica y aquí en medio hay una filosofía que es la arquitectura de este estilo que el mercado local no lo está tardando en reaccionar. Cuando ves que en otros países a nivel mundial se están haciendo auténticas salvajadas. Y eso puede impactar a nivel económico, a nivel social, a nivel general. Entonces, lo que te decía, la tecnología es muy rápida. ¿Va a haber nuevas tecnologías en el futuro? Las va a haber. Hoy en día, ¿qué tiene NVIDIA? Esto lo tiene hoy. Y hoy puedes sacar partido de ello. Es tu decisión si lo quieres sacar partido o te quedas aquí, porque allí no vas a poder ir a la cuántica. La cuántica es pura investigación. Entonces, el mensaje que lanzan muchos de mis clientes es, señores, aprovechemos lo que ya hay, que hay soluciones muy potentes, muy eficientes para hacer cosas que la gente necesita, la administración pública. Vas a la cola del paro y tienes a 50 personas que no le atienden de mala leche. No, señores, pongan un sistema, antes de ayer vi un sistema que se ha desplegado en Rumanía, que es una especie de maquinita muy futurista, que tú llegas allí, pim, y te abra la máquina como una persona como si estuviera hablando delante de ti. Y lo he visto yo con mis ojos, no es una cosa que os cuente, y estuve en Madrid el otro día. Y es en Rumanía. En Estonia, el nivel de digitalización y introducción de esta tecnología es brutal. Si os hablo de China, Rusia y Estados Unidos, no os cuento. Es decir, esta tecnología ahora mismo ofrece diferenciales brutales en el día a día. ¿Por qué ha roto el gobierno americano la comercialización de chips de NVIDIA a China? Pensar. El daño puede ser muy malo si se utiliza de la forma que no se debe de utilizar. Bueno, la última pregunta ya. ¿El software que da soporte a todo esto está creciendo en la misma medida que el hardware? Porque seguís hablando de CUDA, de tensor... Todo eso es lo mismo, ¿vale? Es decir, el hardware cada 2 años, tecnología que multiplica a lo mejor por n la anterior plataforma, y el software ahora mismo se basa en esa arquitectura base que se sigue desarrollando. Pero no va a haber mejoras de software para siempre, casos de uso. Por ejemplo, temas de que llamamos QoP para optimización de rutas, de acuerdo, en empresas de transportes o en robótica, como los robots que venden ahí por los pasillos de una fábrica, en un almacén, están saliendo casos de uso día a día y eso va a ser, pero todo eso a la misma base. Pero eso ya es que la propia industria particularice sus casos. No puedes hacer algo que facilite el conseguir eso de una forma mucho más rápida. Eso es lo que está haciendo NVIDIA. NVIDIA lo que te hace es te pone esa plataforma base para que tú puedas desarrollar ese caso de uso que tú necesitas y no está hecho. Y lo que te permite NVIDIA es hacerlo muy rápido. Si tú te pones a desarrollar un Large Language Model desde cero, cuando lo tengas hecho y entrenado, seguramente tu competencia te va a ser largo.
Entonces, aprovechate de lo que ya hay, de todo el desarrollo ya realizado y avanza más rápido. No puedes hacerlo tú desde cero. Es otro buen mensaje. ¿Vale? ¿Otra pregunta? Rápidamente, hemos hablado de cómputo. Otro factor importante es la parte de conectividad. No sé si os habéis dado cuenta, voy a interconectar miles de servidores, ¿vale?, para que eso se comporte en un único supercomputador. Pues aquí NVIDIA, gracias a la compra que hizo de una empresa llamada Mellanox, puede dar una solución completa a la hora de interconectar todo esto. Es decir, tenemos por la GPU, por otro lado la CPU y la DPU. La DPU, como dije al principio, Data Processing Unit, que es la tarjeta, lo podéis ver como una tarjeta de red, como la que tenéis en vuestra casa de 1 giga, pues esta DPU son 400 gigas a fecha de hoy, que tiene dentro de esa tarjeta un ordenador metido, para que lo entendáis. Es una NIC con un ordenador metido con procesadores ARM. Y ese ordenador me permite acelerar aún más cómo esos servidores envían información entre ellos de la forma más eficiente. Dispositivo de entrada salida, el bus PCI, 128 GB, NVLink, 900 GB por segundo. Es el NVLink, la tecnología de interconexión que utiliza NVIDIA dentro del servidor para que las GPUs se abren entre ellas, y que NVIDIA en la siguiente generación, no lo he dicho porque he ido muy rápido, va a sacar fuera del servidor. Entonces, imaginad los ratios de entrada-salida que se tiene. Y luego la tecnología de Fabric, bien Ethernet, que conocéis, o bien InfiniBand, para que se envíe, se transporte toda esa información de forma muy eficiente, sin intervención de la CPU, de la propia tarjeta, sea capaz de mover de la memoria de un nodo a la memoria de otro, o de la memoria de una GPU a la memoria de otra GPU, sin ningún tipo de consumo de ciclo adicional por parte de la CPU. Es todo eficiente. Lo vamos a aplicar en el concepto de la factoría de AI o en entornos cloud. Cloud para servicio de cliente, las factorías para despliegues masivos. Como digo, contemplamos la parte de switching Ethernet InfiniBand, la parte de NICs y la parte de DPU para ofrecer una conectividad global a todas las áreas que hemos dicho antes, ¿no? ¿Qué es la DPU? Esto es un concepto diferencial. Lo que hace NVIDIA es imaginar entornos virtuales. Los conocéis, ¿no? ¿Conocéis VMware? VMware es un hipervisor que utiliza la parte física. Ese hipervisor está consumiendo ciclo de CPU. Me está haciendo perder una inversión que yo he hecho de CPU que debe de ir para mis aplicaciones críticas. Lo que hace la DPU es, ese hipervisor lo voy a sacar y lo voy a conectar, lo voy a ejecutar en ese ordenador que os dije de la DPU. Entonces, libero el 100% de la CPU que se va a dedicar a las aplicaciones críticas de mis clientes. Eso es eficiencia, ¿vale? Además de muchas aceleraciones, tanto en la parte de seguridad, almacenamiento y red. Y vamos a utilizar un SDK, una interfaz de programación, para que vosotros podéis hacer aplicaciones dedicadas para vuestro caso de uso. Y ese SDK se llama Docker. CUDA permite programar las GPUs a nivel de paralelización. Docker permite optimizar y desarrollar aplicaciones para la DPU. Y gente, como veis ahí, de almacenamiento, de seguridad, Red Hat, VMware. La nueva generación de VMware se basa en la DPU de NVIDIA. Los switches Ethernet en entornos de Deep Learning son muy críticos, no son arquitecturas tradicionales de comunicaciones como conocéis. Aquí se requiere que sea un rendimiento consistente, que se balancee la carga de la forma más eficiente y que la operación sea muy sencilla, ¿no? Todo esto lo vamos a hacer con nuestra tecnología, se llama Spectrum. La última se llama Spectrum 4, que llega a tener 51,2 terabits por segundo de ancho de banda por equipo. ¿De acuerdo? No quiero perder mucho más tiempo. Es un switch parecido a lo que conocéis, pero con una potencia de conmutación de paquetes brutal. Sistema abierto, es decir, el sistema operativo se basa en Linux, ¿de acuerdo? Y ese sistema operativo lo podéis simular en vuestra casa conectándonos a una web, lo veréis ahora, se llama NVIDIA Earth, y podéis hacer vuestras prácticas de comunicaciones de una forma muy sencilla, gratuita, y podéis desarrollar el sistema de red de conectividad del cliente más grande que os imaginéis en esa web. Eso digo a los profesores para que den idea. Y bueno, la plataforma SpectrumX, lo que ha hecho NVIDIA, os pongo la foto mejor, el Israel 1 es el clúster de supercomputación basado íntegramente en Ethernet de 400 gigas. La idea era conectar 256 servidores con H100, unas 2048 GPUs, ¿vale?, con este sistema y con la DPU. Este clúster se iba a anunciar cuando se hizo el ataque en Israel.
la semana siguiente. Se tuvo que cancelar, el CEO iba a ir a Israel y se iba a anunciar el clúster que está en Israel, lógicamente, y es el primero a nivel mundial que utiliza este tipo de tecnología. Me imagino para lo que se está utilizando. ¿Vale? Como veis, aquí está la arquitectura típica, muy similar a la que hemos hecho en España hace poco, como podéis observar, y la parte InfiniBand, que es tecnología muy eficiente para trasiego de datos a nivel de cómputo. Es mover datos memoria a memoria entre servidores. Mover datos entre memorias es muy crítico. Es lo más crítico que os podéis imaginar. Si la memoria de un servidor se corrompe, hemos tirado por el suelo toda esa capacidad de cómputo que tiene la máquina, ¿no? Pues InfiniBand es una red muy eficiente que sigue creciendo en este tipo de entornos y seguimos trabajando con ella de forma clara, ¿no? Herramientas a título informativo vuestro. NGC, NVIDIA GPU Catalog, modelos preentrenados, contenedores, frameworks, todo de forma gratuita. Os conectáis, os registráis y podéis trabajar con ellos. Así de claro. Launchpad, un entorno cloud. Esto es más que investigación, más para clientes, para probar toda esta tecnología de forma virtual en la nube. Y el NVIDIA Air para simular un entorno de red en la web. Como si tuvierais los switches en vuestra casa, os conectéis a ellos y tenéis que hacer lo mismo que si estuvierais trabajando en un cliente gestionando la red de ese entorno. Muchísimas gracias, Javier. Bueno, se han intercalado las preguntas y bueno, ahí Javier os ha provocado. ¿Alguna pregunta más? El año pasado vino un operador telco y nos explicó los servicios que estaban diseñando en lo que José Miguel nos decía que era la frontera o El Edge. Y hablaba también de inteligencia artificial, gemelos digitales, latencia. Gaming, por el tema de la latencia y llevar los nuevos servicios de un operador telco hacia la última milla. Correcto. José Miguel ha hablado de sistemas embebidos e inteligencia artificial de sistemas embebidos. Tú has hablado de factorías de inteligencia artificial, todo esto generativo. Todo está ligado, todo está ligado. Claro, ahí está, todo está ligado, pero los modelos de los que venimos hablando para entrenar a esas inteligencias artificiales generativas, ¿dónde se van a producir? En la fábrica de inteligencia artificial, en el Edge es la ejecución. El Edge va a ser la ejecución. ¿Por qué? Tú vas a tener un modelo que lo tienes que entrenar. ¿Dónde lo vas a entrenar? Como tiene tan cantidad de parámetros, lo tienes que entrenar en un data center muy grande. Esa es la factoría. ¿De acuerdo? Significa. Y ese modelo le vas a llevar a un sistema Lleva a ser los modelos ya entrenados al Edge. ¿Por qué? Para que cuando el cliente final lo vaya a ejecutar, no se vaya al data center, un médico está operando y tiene que tomar una decisión urgente, pues no se puede ir, a ver, posiblemente lo hagan porque las redes están muy optimizadas, pero hay casos donde lo tienes que tener inmediatamente, es decir, la latencia es súper exigente. Pero en ese caso ese modelo lo vas a ejecutar pegado al usuario lo más posible. Pero ese modelo ya está entrenado y los requerimientos de cómputo para ejecutar ese modelo son mucho más bajos que tener la factoría con un pedazo clúster que necesitas para entrenarlo. Esa es la diferencia. Si tú entrenas el modelo que viene ya, un GPT o un Llama, que ya viene a nivel abierto, es preentrenado, te lo llevas a tu data center, a tu factoría, lo ajustas, ¿de acuerdo? Lo que llamamos el entorno soberano, o te creas uno nuevo si quieres, a nivel de soberano para ti. Los embebidos van a ser exclusivamente Claro. ejecución de sistemas ya entrenados. Claro. No puedes entrenar ahí. Vale. O si lo entrenas, el nivel de fiabilidad va a ser muy relativo, o el entorno va a ser muy sencillo. Por ejemplo, en el caso de las FPGAs, la FPGA puede ser muy válida para entornos muy sensibles, muy rápidos, donde esa ejecución sea muy clara en ese punto en concreto. Sin embargo, lo equivalente a NVIDIA sería la Jetson, que es una GPU empotrada, que va a poder tragar mucha mayor cantidad de información, también en un tiempo lo más corto posible, ¿no? Y luego se habla también de la inteligencia artificial multimodelo o algo así. ¿Cómo quieres? ¿Que cerremos las escuelas de informática? No. Al final es que tú
hables con la máquina y te dé un resultado en otro tipo de formato que necesitas. Es decir, esta gente de software, ¿qué hacemos con ella? el software tiene que... el software va a salir ¿Se solo. espabilan? Claro. El software, en lo que es la programación, dicen que no. Ellos están chantarrados, pero ellos no. A nivel de programación, la idea es lanzo las prescripciones, los requerimientos de ese programa y la máquina automáticamente te va a generar el código de programación necesario, por ejemplo. O sea, estamos en la misma situación. Una base sí. Una base. Una base sí. No te va a dar el código optimizado, no te lo va a dar, el código perfectamente preparado, ¿no? Te Sí. va a dar una base sobre la que luego tú tienes que trabajar. Con lo cual, el trabajo del informático va a ser entender lo que va a hecho ChatGPT para realmente adaptarlo a la solución. Claro. O sea, no se les va a acabar el trabajo, tienen que adaptarse. Lógicamente. Gracias, jefe. Hoy. Lo hablamos en la comida, ¿no? Es decir, este tipo de tecnología, yéndonos ahora, en el estado actual, sino en los próximos años, el impacto que va a introducir va a ser brutal. Entonces, hace falta recursos especializados para ello, lógicamente. Ciertas áreas posiblemente se vean muy afectadas porque todo lo va a hacer, sobre todo tareas muy repetitivas o cosas muy concretas, lo van a hacer las máquinas mucho mejor que el propio humano, ¿no? Como tal. El tema de medicina, por ejemplo, si tú tienes un sistema que está entrenado para con 200.000 N millones de radiografías de gente de nivel mundial, por ejemplo, pues oye, si detecta una enfermedad en esa radiografía concreta, porque ha sido entrenada con toda esa cantidad de información, ¿qué va a ser mejor, eso o un médico que solo ha visto lo de su hospital en concreto? Lógicamente el médico no lo van a quitar, pero van a dar una ayuda brutal desde el punto de vista del día a día de esas personas, ¿no? Ahora mismo, aquí en España, ¿quién puede dar trabajo a todos estos alumnos que tenemos? Cualquier empresa. No, pero ahora mismo, ¿quién está dando? ¿Bancos? Cualquier empresa. Pero Tienes startups que están surgiendo de las propias universidades, que están trabajando en este tipo de cosas en la propia universidad, en los másteres, los proyectos fin de carrera, etcétera, van desarrollando esa idea y crean una startup. Esa es una rama. Otra rama es el propio mercado que está demandando gente para poder hacer este tipo de cosas. Cualquier empresa con un mínimo, yo diría que cualquiera. Cualquier sector. Eso puede dar el trabajo, pero que lo están dando ahora mismo, ¿quién nos lo está dando? ¿Bancos? No darlo, que lo están pidiendo, sí, exacto. Yo creo que ahora mismo todas están en una demanda muy elevada. Sí, todas. ¿Están utilizando tecnología de NVIDIA para...? Sí, NVIDIA, sí. El caso de uso de inteligencia artificial generativa, ahora mismo es todos los CEOs de todas las empresas, con el bombardeo que les están dando, están todas mirando, oye, que esto puede ser. Y lo que decía antes, a nivel mundial se están haciendo proyectos de una envergadura. He puesto el ejemplo, 30 DGX en un proyecto local. En Arabia Saudí son miles. A la comparativa entre uno y otro. Fíjate lo que pueden hacer ellos, qué tipo de cosas pueden estar haciendo ellos y nosotros lo que estamos haciendo, ¿no? Bueno, muchas gracias por... Un placer.